De la Fed y Jerome Powell un poquito más tarde podrá explicarse bien y explicárselo bien también al mercado. Vamos a intentar analizar esta apertura de sesión en Wall Street que hemos tenido desde las 2:30 de la tarde y ya la sesión está abierta, más que abierta en Estados Unidos, con una subida pequeñita para los índices estadounidenses. Me parece que ya tenemos con nosotros a Luis Francisco, Financial Market Analyst en CMC Markets en España. Bueno, Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, Luis, quería preguntarte un poco cómo ves el mercado hoy. Parece que hay como un poquito de calma tensa, ¿no? Podemos calificarlo así a unas horas de que conozcamos la decisión de tipos de la Fed. Wall Street sube. ¿Cómo ves un poco la jornada y también lo que se espera de Jerome Powell? Sí, bueno, es habitual, ¿no? Cuando llega una cita clave, pues los mercados se ponen un poquito más tensos y se relajan, pues justamente antes de que llegue la cita, donde la volatilidad incrementa. Bien, el mercado para la Reserva Federal lo que está esperando es una subida de 25 puntos básicos. Los mercados de futuros lo descontaban con un 90% de probabilidad. Y quizás donde esté realmente el meollo de la cuestión es ver si la Reserva Federal va a lanzar el mensaje de que estamos llegando a ese techo, nos estamos aproximando o no de tipos de interés. Y esa es realmente la cuestión. Y ver qué mensaje intenta transmitir. La verdad es que lo tiene un poquito difícil Jerome Powell en el sentido de que nos estamos acercando a un momento que tiene que mostrar sensibilidad por la crisis bancaria que se está sufriendo ahora mismo, pero por otro lado tiene que mostrar firmeza frente a la inflación. No olvidemos que el último dato de PCE, que es el dato que sigue, el deflactor de consumo que sigue la Reserva Federal como índice de referencia frente a la inflación, pues sorprendió al alza. Subió desde 4,4 hasta el 4,7%. Luego sí tenemos una reunión donde la Reserva Federal tiene que intentar mostrar esa sensibilidad a corto plazo para que la crisis bancaria pues, no vaya hacia más. Y por otro lado, mostrar firmeza frente a la lucha contra la inflación porque todavía no está controlada, está muy lejos de esos objetivos. Y además, pues también va a presentar esas proyecciones económicas, que nos encontramos con una economía que probablemente se revise al alza las proyecciones de crecimiento, como lo ha hecho pues esta mañana, ha ocurrido en España, el otro día lo hizo el Banco Central Europeo, y también se revisen al alza, pues quizás ligeramente, pues esas previsiones de inflación, y todo con una economía en pleno empleo, que eso es lo que realmente está permitiendo que la Reserva Federal pues tenga que luchar o mostrar más intensidad a la hora de subir tipos de interés. No olvidemos que hace solamente 2 semanas el mercado estaba descontando una subida de 50 puntos básicos y que a lo mejor el techo de ciclo de subida de tipos de interés estaba en torno a 5,50, 5,75%. Y ahora el mercado está esperando una subida de 25 puntos básicos y que se llegue a 5 o a 5,25% en cuestión de subida de tipos de interés. Entiendo que también uno de los temas de hoy va a ser un poco la reducción de balance de la Fed, si va a seguir adelante, si no, después de conocer que en la última semana ha subido el balance en 300.000 millones, que es una cantidad, desde luego, que te pone los pelos de punta, ¿no? Y Luis, también comentábamos justo al principio del programa que si nos fijamos en ese ritmo de subida del balance, 300.000 millones en una semana, es que estamos al mismo ritmo que en marzo de 2020, en plena pandemia, cuando estaba la economía paralizada, todo el mundo en sus casas, la Fed estaba imprimiendo dinero al mismo ritmo que ahora. Entonces, ¿qué debería hacer la Fed respecto al balance? ¿Continuar con ese quantitative tightening que tampoco sé muy bien si ahora se ha paralizado por lo que ha pasado con la crisis bancaria o qué esperas que pueda decir Powell respecto al balance? Bueno, la Fed es que se ve obligada. El último aumento del balance se debe pues, a inyección de liquidez. Y cuando buscamos referencias, las inyecciones de liquidez que se han producido son comparables a la que le ocurrió en el 2008. Luego estamos ante una crisis bancaria que han atajado los bancos centrales o intentan ponerle un coto. Y eso es la situación en la que estamos en la actualidad. Luego, toda esa inyección de liquidez pues hace que el balance del Banco Central vuelva a aumentar. Y bueno, no les queda otra solución. No conozco otra solución que inyectar otra vez de nuevo dinero en los bancos si hay riesgo de salida de depósitos. Y es lo que vuelve a ocurrir. Estamos en una situación que tiene sus matices respecto al 2008. Pero realmente por cifras que se barajan, en cierta medida pues podrían ser comparables.
Luego, bueno, la Reserva Federal hace lo que tiene que hacer en estos momentos porque no le queda otra opción, y es volver a incrementar el balance. Un balance que de por sí continúa siendo muy elevado. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de unos entre 8 o 9 billones de dólares, que eso en términos de PIB pues representa un 20% de la economía. Y bueno, pues pues realmente si pudiésemos hablar de los bancos centrales, no solamente a Reserva Federal en su conjunto, estaríamos hablando de que los bancos centrales son los mayores hedge funds del mundo en este sentido, y en sus balances pues tienen mayoritariamente bonos del Estado, que no olvidemos que han caído de forma acusada en precio. Luego realmente las pérdidas latentes que pueden tener los balances de los bancos centrales pues son bastante abultadas. Me ha gustado mucho eso de que son los hedge funds del mundo, ¿no? Los mayores hedge funds del mundo. Y Luis, por hablar de algunos títulos concretos, bueno, hoy por ejemplo First Republic Bank ahora estaba subiendo un poquito, es una empresa que, bueno, pues está un poco en la misma situación que Silicon Valley Bank. Signature Bank todavía no ha caído, pero los inversores están a la espera de que haya una especie de rescate, que todavía parece que se está dejando, retrasar un poquito de momento. Y luego tenemos, por ejemplo, GameStop, que en el día de hoy ha subido, bueno, está subiendo mucho, en torno a un 40% tras publicar resultados y tras publicar un beneficio trimestral después de 2 años, que llevaba publicando pérdidas. Quería preguntarte un poco por estas dos empresas. Son empresas que se mueven mucho, muy volátiles. ¿Debería el inversor fijarse en ellas tras estos movimientos? No, vamos, el inversor no, otra cosa ya es el especulador o el trader, ¿no? Y además con el historial que tiene GameStop, pues bueno, pues para dejarlo un poquito al margen. Luego al final son unas volatilidades muy abultadas, y en el caso es mejor estar un poquito al margen. Fíjate que GameStop no fue el año pasado, ¿no? Cuando se produjo ese cierre de cortos masivo, ¿no? Y en cierta medida, si estamos buscando también posiciones de cierres de cortos donde pueden haber movimientos bruscos de los precios, no tenemos por qué irnos en este caso pues a GameStop o a acciones. En los mercados de bonos estamos viendo cómo hay un posicionamiento muy acusado en este caso en el lado corto vendedor por parte de los operadores que no son direccionales. Luego, si estamos buscando ese tipo de movimientos bruscos, no hace falta realmente tampoco irse a acciones que tienen poca liquidez o que realmente muchas veces alejas de los fundamentales, ¿no? Bueno, pues Luis Francisco Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hablar contigo y nos escuchamos y nos vemos próximamente. Todo un placer. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros en la